Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Luis Orozco, residente en Finlandia desde hace 20 años. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de la guerra, de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia. Y bueno, quería saber tu opinión porque se está hablando mucho de la posible adhesión de Finlandia a la OTAN. Y claro, y también Finlandia hace frontera con Rusia y qué mejor que tú para que me cuentes un poco, lo primero, cómo se está viendo la guerra desde un país fronterizo con Rusia. Pues bueno, lo primero es la primera reacción acá en Finlandia. Yo creo que fue shock. Eh, la, 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 Aunque obviamente Finlandia tiene una historia, ¿cómo decirlo? Una historia compartida con episodios bastante oscuros con Rusia. Entonces, eh, para el finlandés promedio, lo que está pasando con Ucrania les remite principalmente a sus experiencias como sociedad durante la guerra de invierno del 39. Entonces, la opinión pública finlandesa pues, se ha volcado totalmente del lado ucraniano. Eh, y bueno, también eso ha hecho cambiar mucho las opiniones y los supuestos anteriores que tenían tanto el pueblo finlandés como el gobierno finlandés y los políticos finlandeses al respecto de qué es cuáles son los siguientes pasos. Entonces, para darte una idea, Finlandia durante los últimos, digamos, 20, 30 años, desde la caída de la Unión Soviética, ha tenido una política de seguridad con ciertos pilares. El primero, eh, no tener alianzas militares para mantener una relación cordial con el vecino, pero al mismo tiempo mantener una capacidad de defensa nacional creíble. Finlandia tiene un ejército de 200,000 efectivos, pero tiene reservas de 900,000 efectivos, que para un Ostras. país de 5,5 millones de personas es Mm. muchísimo. Y pues básicamente, o sea, tú cuando vives acá te das cuenta que todos tus amigos, tus colegas, etcétera, han hecho o el servicio militar o el civil, pero la gran mayoría el servicio militar. Y el servicio militar no es nada más ir a marchar o cualquier cosa, sino realmente aprender uh, aprender roles militares, ingeniería de minas o zapadores, infantería antitanque, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ese es el segundo pilar, una defensa creíble. El tercero era eh, tener una relación eh, cordial con el vecino. Mm. Y vaya, y todo eso asumiendo que el vecino sea eh, predecible. Y eso es justo lo que se ha roto con la invasión a Ucrania, que básicamente Finlandia, tanto el pueblo como el gobierno finlandés, se dan cuenta que la situación de seguridad cambia y por lo tanto, para darte una idea, la, la, la opinión pública fue de estar en un veintitantos por ciento a favor de la OTAN el año pasado Ostras, sí. a más del 70. Ostras, es que es un porcentaje muy alto. O sea, y fue un vuelco total, ¿no? Mm. Entonces, hasta cierto punto lo que ha pasado es que la clase política ha tenido que alcanzar a la opinión pública. Mm. Uh, entonces, y luego, bueno, hay otra parte importante, que obviamente en esta parte del Báltico, los países que no eran parte de la OTAN, son Suecia y Finlandia. Mm. Eh, y, y a Finlandia, por
pura estrategia, pura geoestrategia, no le conviene entrar a la OTAN sin Suecia, y a Suecia no le conviene entrar a la OTAN sin Finlandia. Y no solo por una cuestión de literal cómo está el mapa, sino también porque Suecia y Finlandia cooperan muchísimo en cuestiones de seguridad, o sea, y son complementarios, además. Por decir algo, Finlandia tiene una de las capacidades de artillería más importantes de Europa. Si mal no recuerdo, son más de 500 piezas de artillería. Y Suecia tiene una capacidad muy importante en cuestiones de submarinos. Entonces, o sea, tanto Suecia como Finlandia se complementan mucho en cuestiones de defensa. Entonces, también lo que pasó con este proceso fue que cuando cuando el pueblo finlandés se dio cuenta de lo que estaba pasando y el gobierno decidió, bueno, tenemos que tomar la opción OTAN, que ese era también otro pilar de seguridad, o sea, la idea de tener la solicitud a la OTAN como opción y de estar preparados para optar por esa opción cuando fuera necesario. O sea, el ejército finlandés es más compatible con la OTAN que muchos ejércitos miembros de la OTAN. Y claro, con todo esto que me cuentas, ¿qué es más positivo para Finlandia? ¿Unirse a la OTAN y temer las represalias que pueda tomar Rusia y Putin desde el Kremlin? ¿O no adherirse a la OTAN y temer una posible invasión de Rusia? Pues vaya, ¿cómo decirlo? Es muy, muy poco probable que Rusia decida hacer algo de este lado, por varias razones. En principio es porque Rusia sabe que este país está totalmente preparado para ser invadido. Toda la infraestructura del país está hecha para resistir una invasión. Para darte una idea, Helsinki tiene una red de búnkers antiaéreos para resguardar, si mal no recuerdo, al 80% de la población. Ostras. Y eso es algo que ni siquiera es algo que digas extraordinario, es parte de las regulaciones de construcción. O sea, si tú tienes un edificio arriba de cierta capacidad, tienes que tener un búnker antiaéreo, un refugio antiaéreo. Sí. Las autopistas están diseñadas para ser pistas de aterrizaje de casas. Los puentes, todos los puentes de Finlandia están diseñados para poder ser demolidos en cuestión de horas. Y además el terreno en el este de Finlandia es sumamente lacustre. O sea, dice el ¿cómo se llama? Dice el estereotipo que Finlandia es el país de los 1000 lagos. En realidad no son 1000, son como 180,000. Joder. Y la gran mayoría de ellos están en el este del país. Entonces, tienes la cuestión terreno, tienes la cuestión preparación del país como tal, tienes la cuestión que toda la sociedad está preparada. O sea, todos los hombres que han hecho servicio militar, que son la gran mayoría, tienen un grado militar, tienen preparación militar. En muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones van a ejercicios de refresco militar. Y además, o sea, tienes el hecho de que todos los escenarios de defensa del país están hechos para resistir algo de aquella parte. O sea, Finlandia no quiere, los finlandeses lo que quieren es vivir en paz. Y si vivir en paz significa ser parte de la OTAN, dados los cambios en el entorno geoestratégico, pues es lo que va a pasar. Ha habido represalias del gobierno del vecino. Rusia dejó de venderle a Finlandia gas y dejó de venderle a Finlandia electricidad.
hace algún tiempo, que habrá sido un mes. No ha habido mayores impactos, más que un poco el precio, pero eso de cualquier manera en toda Europa está vuelto loco. Sí. Y en otras cuestiones, pues nosotros sabemos que las unidades militares que normalmente estarían en el lado ruso de la frontera están ahorita en Ucrania. Entonces, no, o sea, se ve, nosotros seguimos viviendo nuestra vida normal, se ve muy, muy poco probable. Y vaya, sé que hay cualquier cantidad de rumores en internet sobre, bueno, pero es que tienen ojivas nucleares y tienen no sé cuántas cosas. Sí, claro que las tienen, pero por decir algo, Helsinki está a menos de 300 kilómetros de San Petersburgo. No se van, no les convendría hacer algo así si se llevan a la ciudad donde nació Putin. O sea, hasta por ese punto es irreal, ¿me explico? O sea, lo que sí vemos obviamente es una escalada en el tono de las de parte de la retórica, pero al mismo tiempo una escalada y una desescalada. Cuando Finlandia y Suecia dijeron que se iban a adherir a la OTAN, inmediatamente dijo Sergei Lavrov, pues eso ya lo sabíamos, no nos importa. Y pues la verdad es que para ellos la situación no cambia demasiado. Ellos ya tienen frontera con la OTAN en los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania son parte de la OTAN desde el 2004, una cosa así, si mal no recuerdo. Entonces, por ese sentido... Y contándome todo esto, que es difícil que ocurra, ¿por qué tienen tanta prisa los miembros del gobierno parece que antes de la Cumbre de Madrid quieren que haya un paso para que se adhieran a la OTAN, Finlandia y Suecia? Porque entre más se vuelva, entre más se tarde, crece la incertidumbre. Es una cuestión de incertidumbre. Lo que Finlandia quiere es, ¿cómo se llama? Terminar con la incertidumbre del interregno, por decirlo de alguna manera, lo antes posible. ¿Por qué? Porque porque simplemente Finlandia ya dio el paso para, o sea, ha cambiado sus políticas de seguridad totalmente para orientarse, ok, tenemos que tomar la opción OTAN, tenemos que dar el paso hacia ser parte de la OTAN, pero mientras Finlandia no sea parte de la OTAN, Finlandia básicamente ya dio el mensaje de que quiere ser parte de la OTAN, pero no tiene las protecciones de la OTAN. Claro. Lo que ha ayudado bastante en la cuestión de la política de seguridad finlandesa es que en el momento en el que Finlandia dijo que iba a dar el paso, Finlandia y Suecia, que lo dijeron al mismo tiempo, y entraron juntitos básicamente de la mano a ¿cómo se llama? A las oficinas de la OTAN en Bruselas, han recibido garantías de seguridad de varios países miembros de la OTAN. Todos los países nórdicos que son miembros de la OTAN, los países bálticos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, han dado garantías de seguridad a Finlandia. Entonces, por ese punto, obviamente, hay cierto... O sea, la situación no es tan dramática, no es tan delicada, sí. No es tan delicada, pero sí hay una incertidumbre hasta que no tengas la protección del artículo 5. Porque ya diste el paso, estás en medio. Y con esto, ¿cómo la sociedad un poco se ha volcado Finlandia mucho con Ucrania en apoyo? ¿Cómo valoras tú? Pues bueno, la sociedad sí, el gobierno no sabemos. El gobierno sabemos que está mandando apoyo a la OTAN, pero el gobierno finlandés tiene una política de mantenerse callado sobre qué tipo de apoyo está mandando Ucrania, perdón. Pero sí sabemos que de la sociedad civil hay colectas, hemos recibido alguna cantidad de gente de Ucrania
algunos empleadores han, por ejemplo, hecho campañas para atraer empleados ucranianos. Y vaya, y volvemos a lo mismo. Para los finlandeses les recuerda mucho a la situación de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, porque, o sea, hay una cosa que cuesta un poco de trabajo entender si uno no vive en esta sociedad, pero la situación de la Segunda Guerra Mundial para Finlandia los afectó a todos. Los que no perdieron su casa, perdieron familiares. Los que no perdieron familiares, regresaron sus familiares con problemas psicológicos. Vaya, para darte una idea, yo conozco gente que en una parte del país perdieron su casa y la ciudad donde nació esta persona ahora está del lado ruso de la frontera y era la segunda ciudad más grande de Finlandia. Y para otra persona recuerda andar en bicicleta por su ciudad cuando está siendo bombardeada y está toda en llamas, pues. Entonces, o sea, y eso es algo que no lees en un libro, es algo que te dicen tus abuelos. Entonces, o sea, es un contexto muy diferente. Sí. Y bueno, para ir terminando, bueno, al final a la conclusión que llegamos que puede ser positivo la adhesión de Finlandia a la OTAN, que la población está de cierto modo tranquila y lo primero que quieren es vivir en paz y esperando un poco a los acontecimientos que vayan sucediéndose. Sí, vaya, es una negociación política. Obviamente, lo que estamos viendo de parte del gobierno del país que está poniendo más trabas, Turquía. es también un poco, sí, exactamente, es también un poco como jugando hacia la grada. Sí. O sea, muchas de las cuestiones a las que se refieren son realmente relacionadas a su política interna. Entonces, pues habrá cualquier tipo de negociaciones, veremos cuál es el tipo de desenlace que tiene esto. Sabemos que el resto de los miembros de la OTAN están a favor de que Finlandia entre a la OTAN, no solo por que los finlandeses sean los que son, sino porque también, por ejemplo, a la OTAN le ayuda a defender a sus miembros bálticos, que Finlandia y Suecia estén en la OTAN. Y obviamente la capacidad militar tanto de Finlandia como de Suecia no es menor. Entonces, pues veremos qué sucede. Te digo, nosotros estamos viviendo nuestra vida de manera totalmente normal y parte también, creo que, por ejemplo, tú me encontraste por el hilo que escribí en Twitter hace algún tiempo al respecto de la situación de cómo se veían las cosas en Finlandia. Sí. Y eso lo hice porque yo, pues, obviamente siendo hispanoparlante, leyendo la noticia en español, veía muchas cosas muy alarmistas y muy sacadas fuera de contexto. Nosotros estamos viviendo nuestra vida normal, estamos disfrutando el verano, que por fin ya llegó. Sí. Y pues, o sea, lo que pasa, pues está pasando, pero sí al mismo tiempo la gente sigue con marcaje personal a la situación en Ucrania. Y vaya, nosotros lo que queremos es poder seguir viviendo tranquilos. No, nadie, o sea, te digo, como los finlandeses conocen los horrores de la guerra, no es algo que desean, pero no es algo a lo que le tengan miedo. Que es algo bastante interesante. O sea, no es algo que quieran, no es así como que digas que los finlandeses están así, ay, sí, mira, no, para nada. O sea, no es algo que quieren. Los finlandeses no quieren nada de esto. Pero como están preparados y siempre han estado preparados, tampoco le tienen miedo. Simplemente estar preparado es parte de pues, lo que se necesita para vivir en esta situación geográfica, punto. Sí. Bueno, pues Luis, no sé si quieres añadir algo más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.
Pues nada más, bueno, mira, gracias a ti por tu tiempo. Si en tu canal usan Twitter, uso Twitter como mi usuario es @chivacongelado. Tuiteo algunas cosas en español, pero algunas Sí. cosas en inglés o en finés, pero pues gracias a Dios el traductor de Twitter no es tan malo, entonces normalmente medio se pueden seguir las cosas. Sí. Y bueno, solo esperamos que la situación mundial se calme un poco y bueno, esperamos que todos estemos bien. Lo que todos queremos es estar bien. Eso es, que todo esté bien, que se acabe la guerra en Ucrania y vivir en paz, que es lo que queremos toda la población. Exactamente. Pues lo dicho, Luis, pues muchísimas gracias y ya volveremos a hablar otra vez. Muchas gracias. Un abrazo.